Muy bien, les decía que vamos a ver en esta preciosa mañana el tema que nos competía para hoy, y lo que nos compete para hoy es la iglesia perseguida, y estuvimos compartiendo algunos datos interesantes en la clase anterior, como por ejemplo cómo se siguió desarrollando la iglesia después que ya no estuvieron los apóstoles, la parte litúrgica. Decíamos que la iglesia tomó el Día del Señor mucho más para enfatizar sus reuniones. También ellos desarrollaban la liturgia basado en oraciones, cánticos y reflexiones por algún miembro de la comunidad o algún invitado. De esa manera desarrollaban su liturgia. Ellos también celebraban la Cena del Señor dentro de sus reuniones. Estuvimos hablando también del bautismo, que el bautismo lo practicaban por medio de la sumersión, pero que en un escrito, ¿no? Al menos una porción de un documento bastante antiguo llamado la Didache, da a entender de que en algunos casos especiales ellos practicaron el bautismo por aspersión, pero eran casos bastante especiales, como por ejemplo, si alguna persona estaba muy enferma, no podía llevarla a un río para sumergirla, entonces le practicaban este tipo de bautismo. O si había también algún anciano que por su ancianidad ya no podían trasladarlo a un lugar donde había bastante agua, entonces le practicaban el bautismo por aspersión. Pero generalmente el bautismo que practicaban ellos era el bautismo por sumersión. Asimismo, nunca se evidencia a través de la escritura o a través de la historia que en los inicios tenían la práctica de bautizar infantes. Únicamente bautizaban personas adultas. Hay un principio, según el Evangelio de Marcos, capítulo 16, que el principio para bautizar es creer, ¿no? La Biblia dice el que creyere y fuere bautizado. Entonces anticipa allí que para bautizarse hay que creer. Y los niños no pueden creer. Por ende, no había práctica de bautismo para infantes, únicamente para personas adultas. Eh, y vamos a complementar en esta clase, esta segunda parte de este segundo periodo, la iglesia perseguida. También habíamos referido que nosotros hemos dividido la historia de la iglesia en 7 periodos. El primer periodo se llamó la iglesia apostólica, que se desarrolló a partir del año 30, que según datos que hemos analizado, comenzó la iglesia según Hechos capítulo 2, y que se extendió hasta el año 100. Comenzó con la celebración de la fiesta de Pentecostés del pueblo judío, donde descendió el Espíritu Santo, tal como lo había profetizado Joel, y se extendió hasta la muerte del último de los apóstoles, que fue Juan, el más joven. Este periodo entonces se llamó la Iglesia Apostólica porque fueron los apóstoles quienes estuvieron allí como guías espirituales. Pero luego vino un segundo periodo que se llamó la Iglesia Perseguida. Este periodo se desarrolló a partir del año 100 y se extendió hasta el año 313. Dio inicio con la muerte del último de los apóstoles, Juan, y culminó con el edicto de tolerancia o edicto de Milán, que se conoce, firmado por Constantino en el año 313, donde él autorizó que cesaran las persecuciones para los cristianos. Luego vino un tercer periodo que se conoció como la Iglesia Imperial, y la Iglesia Imperial se desarrolló a partir del año 313 hasta el año 476 después de Cristo. Eh, Comenzó con la firma del Edicto de Tolerancia o de Milán y culminó con la conquista de la capital del Imperio Romano Occidental, que era Roma, a mano de una tribu germánica llamada los Herulos. En este tiempo se desarrolló lo que se conoce como la Iglesia Imperial. Luego vino un cuarto periodo que se llamó la Iglesia Medieval, y se llamó así por el tiempo en el que se desarrolló, no fue en el medievo, la Edad Media. Y este periodo comenzó a partir del año 476 con la conquista de la capital del Imperio Romano Occidental, que fue Roma, a mano de los Herulos, y culminó con la conquista de la capital del Imperio Romano Oriental, que fue Constantinopla,
Eso ocurrió en el año 1453 a manos del Imperio Otomano. Entonces, en todo este tiempo, que fue un proceso bastante largo, se desarrolló la iglesia medieval. Luego vino un quinto periodo que se llamó la Iglesia Reformada, que comenzó desde el año 1453 con la conquista de la capital del Imperio Romano Oriental y culminó con lo que se llama la firma o el Tratado de la Paz de Westfalia. Eso fue en el año de 1648. En este tiempo se desarrolló lo que se conoce como la Iglesia Reformada, que fue el quinto periodo de la Iglesia. Luego vino un sexto periodo que se llamó la Iglesia Moderna, y desde el año 1648, cuando se firma la Paz de Westfalia, hasta prácticamente culminar el siglo XX, se desarrolló la Iglesia Moderna. Pero ya estamos siglo XXI y pues como comentaba en mi manera de ver, en mi punto de vista, en la primera clase, que allí comienza a desarrollarse un séptimo periodo. Y el séptimo periodo se llama la Iglesia posmoderna. Algunos entendidos le conocen como la modernidad líquida. Y es el tiempo en el que nos estamos desarrollando, el tiempo de la tecnología, el tiempo de la IA, el tiempo de los bancos de semen, de tratamiento de células madres. En fin, la ciencia ha aumentado muchísimo y la iglesia se sigue desarrollando y culminará, según lo que se conoce dentro del campo escatológico, con el rapto de la iglesia. La iglesia será quitada de esta tierra, será llevada al cielo y celebrará allí las bodas del Cordero de Dios. Y pues allí Dios tratará en esta tierra con otro pueblo, que es el pueblo judío, ya no es la iglesia. Y pues será también un tiempo de unos 7 años hasta que venga nuevamente Jesús y comience lo que se conoce como el reino milenial. Entonces, 7 periodos de la iglesia que se están desarrollando aquí en la tierra. Habíamos dicho que cada uno de estos periodos se alinea perfectamente con los mensajes que Dios envió por medio de Juan a las 7 iglesias, según el libro Apocalipsis, del capítulo 2 hasta el capítulo 3. Y que asimismo cada uno de estos periodos, aparte de alinearse con un mensaje a una de estas iglesias, también se alinea perfectamente con las diferentes parábolas que menciona el Evangelio de Mateo capítulo 13. Eh, entonces, estamos haciendo referencia a aquello. Hoy entonces vamos a complementar el segundo periodo, la iglesia perseguida, porque hay algunos datos que seguramente son importantes y que necesitamos compartirlos. La iglesia perseguida, como dije hace un momento, se desarrolló a partir del año 100 hasta el año 313. Hubieron algunos motivos por los cuales se excusaban los romanos. Estas persecuciones fueron a nivel general, ya no eran únicamente a nivel local como lo que había ocurrido antes. Estas persecuciones que fueron a manos del Imperio Romano fueron generales, es decir, por todo el territorio, por todo el imperio. Y se dice históricamente que inventaron motivos para perseguir a los cristianos. Y hay unos 3 motivos en 3 áreas diferentes que ellos tenían. Número uno, los motivos políticos. Los romanos decían que los cristianos hablaban de otro rey que no era precisamente el emperador. Estuvimos viendo también en la historia del imperio romano cómo se desarrolló y se dice que el imperio romano tuvo 3 etapas. Número uno fue la etapa monárquica, en donde fue una monarquía, fue un reino, así como comenzó. Posteriormente se extendió y se presentó al mundo como república. Ese fue su segundo periodo y finalmente llegó a ser considerado imperio. Dentro de este proceso de desarrollo, ellos cuando hay esa transición desde etapa república a imperio, allí van a nombrar a uno de los primeros emperadores, lo van a elevar a la condición de Dios. Exigían, por tanto, los emperadores que a ellos no lo traten únicamente como hombres, sino como a dioses. Y pues al ellos ser llamados dioses dentro de ese politeísmo que tenían los romanos, los cristianos invocaban o adoraban
servían a otro rey, a otro dios, que no era precisamente el emperador. Por ende, ellos lo pusieron como un motivo político por lo cual los perseguían. ¿Por qué? Porque decían que los cristianos no adoraban, no servían, no le presentaban sacrificios al emperador como a Dios, sino a otro rey, a otro Dios. También ellos tuvieron motivos religiosos. Y qué increíble que los romanos acusaban a los cristianos de ateos. Esto es bastante curioso, ¿verdad? Porque los cristianos siendo acusados de ateísmo. ¿Y por qué lo acusaban de ateos? Porque los cristianos no creían en los dioses que los romanos tenían. Entonces ellos no adoraban, no creían en esos dioses. Por tanto, eran acusados de ateos. Asimismo, los cristianos eran acusados por los romanos de caníbales. ¿Y por qué lo acusaban de canibalismo? Porque se rumoraba dentro del imperio que los cristianos hacían sus reuniones y mucho más en el día del inicio de semana, que era el día del Señor para ellos, el día domingo para nosotros, hacían sus reuniones y allí participaban de lo que dije al inicio, el desarrollo litúrgico. Y dentro del desarrollo litúrgico que ellos tenían en cada reunión era participar de la cena del Señor. Allí participaban de el pan y del vino. Pues siempre se ha mencionado que estos elementos, el pan y el vino, son elementos representativos del cuerpo y la sangre de Jesús. Pero los rumores que comenzaron a circular dentro del imperio era que los cristianos comían carne humana y bebían sangre humana. Incluso llegó hasta el colmo, ¿no? Los comentarios argumentaban que ellos sacrificaban a sus propios hijos y se comían la carne de sus hijos y bebían la sangre de sus hijos. Estos eran motivos religiosos por los cuales ellos habían declarado persecución a los cristianos. Pero eso no era verdad, ¿no? La verdad era diferente. Ellos se reunían para desarrollar su liturgia, adorar al Dios verdadero y participar de la cena del Señor usando elementos representativos que el mismo Jesús lo había dejado establecido. También los romanos acusaban a los cristianos de incestuosos. ¿Por qué lo acusaban de incestuosos, de incesto? Porque ellos decían que dentro de sus reuniones se llamaban hermanos, pero resulta que allí los solteros, un hermano soltero se conocía con una hermana soltera y terminaban en matrimonio. Y ellos decían que se casaban entre hermanos, pero probablemente no entendían esa comunidad de fe que hasta la actualidad nosotros, si compartimos la misma fe y creemos que hemos sido lavados por la misma sangre del Cordero, nos llamamos hermanos, pero que no eran hermanos en sí en carne y sangre, sino hermanos en la fe. Y pues los principios también del cristianismo es que ellos debían casarse entre creyentes, miembros de la misma comunidad de fe. Porque está incluso escrito que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Pues entonces los cristianos lo que hacían era respetar, considerar y aplicar la instrucción que Dios había dado para ellos mismos. Pero esto era tomado de mala forma y fue utilizado entre los motivos religiosos para traer persecución al pueblo cristiano. También los romanos acusaban a los cristianos de que ellos no adoraban a sus dioses, esos dioses que tenían muchos ellos, y pues también los mismos judíos acusaban a los cristianos que ellos habían dejado el monoteísmo y se habían vuelto al politeísmo, porque invocaban al Dios Padre, al Dios Hijo y al Espíritu Santo, pero en un concepto de Trinidad, no teniendo como punto de oración a tres dioses, sino a un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Pero parecer eso era muy difícil para ellos por entenderlo y lo usaron también como motivos de persecución. Por último, también utilizaron motivos sociales. Y los motivos sociales están direccionados en dos puntos. Número uno, lo acusaban de antisociales. Decían que no participaban de sus reuniones, de sus fiestas, de sus algarabías, y por esto lo acusaban de antisociales. Ellos le invitaban para las reuniones que tenían
para celebrar a los eventos paganos, pero los cristianos generalmente no asistían porque sabían todo lo que ellos practicaban en esas reuniones o en esas fiestas. Y esto pues fue motivo también de persecución. Otro de los motivos también dentro del campo social es que lo acusaban a los cristianos de sabotear la economía, asuntos económicos. Eh, los romanos tenían ya por tradición, por costumbre, ser muy consumistas respecto a la carne. Compraban mucha carne, pero no precisamente para ingerirla, comerla, sino más bien para quemarla como una forma de adorar a la estatua del emperador. Es decir, que era utilizado entonces como un medio, un recurso de adoración. Pues a medida que el cristianismo se fue expandiendo, los cristianos que iban, los romanos que iban viniendo a la fe, ellos ya no ni compraban ni tampoco sacrificaban carne al emperador. Y esto se dice que afectó de gran manera la parte económica, porque las tercenas ya no tenían la misma cantidad de ventas que antes tenían. Por ende, fueron acusados entonces de sabotaje dentro del ámbito político porque disminuía las ventas de carnes y también de objetos religiosos, que era muy común dentro del imperio. Entonces, estos fueron los motivos por los cuales declararon persecución a los cristianos. Quiero aquí mostrarle un videíto eh, para tener conciencia de cómo fue al menos una de las formas que utilizó el Imperio Romano para perseguir a los cristianos hasta martirizarlos y darles muerte. Entonces veamos este videito, por favor.
Muy bien. Eh, Qué tremendo al ver este video, ver cómo una de las formas en que muchos cristianos fueron martirizados, muertos, devorados por fieras como osos, como leones, perros salvajes. Se dice que una de las actividades que más proliferó en aquel tiempo fue la cacería de animales vivos, que eran muy bien pagados por parte del imperio, porque eran estos animales usados dentro de la arena de ese mega coliseo que comenzó a ser construido por Domiciano, luego terminado por Tito. Y allí dentro de esa arena, dentro de ese lugar, ellos dice que sacrificaron, allí murieron miles de creyentes. Vamos a mencionar unos 10 emperadores que declararon persecución abierta para el cristianismo. La primera persecución que se dio a nivel general dentro del imperio hacia el cristianismo fue de parte de Nerón. Nerón fue un emperador romano. Se dice que él gobernó desde el año 54 hasta el año 68 y aproximadamente por el año 64 se dio un incendio en Roma. Roma fue completamente quemada. Se conoce históricamente que quien le prendió fuego a Roma fue el mismo Nerón. Pero, sin embargo, él acusó a los cristianos de haber causado este flagelo y históricamente dicen algunos historiadores que dentro de Roma hubo un barrio que curiosamente en este incendio quedó intacto, no se quemó. Y pues aprovecho esto porque dentro de ese barrio se dice que vivían puras familias cristianas. Entonces Nerón le echó la culpa a los cristianos de que ellos habían causado o habían incendiado Roma. Y este fue uno de las causas por las cuales él ordenó que muchos cristianos fueran bañados con cera, con brea, y luego prendido fuego para alumbrar sus jardines. La primera persecución entonces de la iglesia tuvo lugar por el año 67 bajo Nerón, el sexto emperador de Roma. Entre otros caprichos diabólicos, ordenó que la ciudad de Roma fuera incendiada, mientras la ciudad imperial estaba en llamas. Subió a la torre de Mecenas, tocando la lira y cantando el cántico del incendio de Troya, declarando abiertamente que deseaba la ruina de todas las cosas antes de su muerte. Refinó sus crueldades e inventó todo tipo de castigos contra los cristianos,
En particular hizo que algunos fueran cocidos en pieles de animales silvestres, antojándolos a los perros hasta que expiraran. A otros los vistió de camisas entiezadas con cera, atándolos a postes y los incendió en sus jardines para iluminarlos. Fue durante esta persecución que fueron martirizados San Pedro y San Pablo. A pesar de que esto ocurrió antes del año 100, pero también se lo considera dentro de las grandes persecuciones imperiales. El segundo emperador que declaró eh, persecución para los cristianos fue Domiciano. Y esta segunda persecución se desarrolló a partir del año 81 hasta el año 96 después de Cristo. El emperador Domiciano, inclinado a la crueldad, dio muerte primero a su hermano y luego suscitó la segunda persecución contra los cristianos. Entre los numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución estaban Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado, y San Juan, que fue hervido en aceite y luego desterrado a la isla de Patmos. Había hecho referencia que al último de los apóstoles que sobrevivió, y fue Juan, él era el más joven de todos. Hay un texto bíblico que estuvimos analizando la clase anterior, que está contenido en el Evangelio de Juan, capítulo 21, y que hace referencia a una conversación aparte que estaba teniendo Jesús con Pedro. Esto ocurrió a la orilla del mar de Galilea, después de que Jesús había resucitado. Pues Pedro, siendo líder, él se sintió fracasado después de la muerte de Jesús porque él le negó 3 veces. Entonces decidió volver a su antiguo oficio, es decir, a la práctica que antes tenía en la pesca. Y pues juntamente con él, según lo que enseña el Evangelio de Juan capítulo 20, se fue llevando al menos unos 7 compañeros, apóstoles, con él. Y pues habían estado pescando toda la noche, pero no habían pescado nada. Jesús se presenta a ellos allí en la orilla, en el mar, y como que de manera jocosa le pide uno de los peces que ellos habían pescado, pero le dijeron que no habían pescado nada. Entonces cuando él le dice que lancen la red a la derecha, la lanzaron y sacaron la red llena de peces, le reconocieron que era el maestro, que era Jesús. Pedro, pues, alertado por esto, dice que él se puso su ropa, se tiró al agua y llegó primero a la playa, allí donde Jesús estaba. Entonces estaba conversando con él aparte, y cuando ellos estaban conversando, se acercó Juan y Pedro se incomodó. Y él le reclamó a Jesús, como que le dijo, ¿y este qué? Pues Jesús también se enojó, y al parecer lo que el texto explica es que él levantó la voz y dijo, si yo he de querer que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Y luego dice que ellos creyeron que Jesús había dicho que Juan no iba a haber muerte. El texto dice que este dicho se transmitió a través de las generaciones, pero que Jesús no dijo que él no iba a haber muerte, sino que si él quería que quede hasta que él venga, a Pedro qué le importaba. Pues parece que esta interpretación que tuvieron los apóstoles que estaban allí, ellos creyeron que Jesús había dicho que Juan no iba a morir, transmitieron esta información, esta noticia a las generaciones posteriores, y hasta el tiempo donde llega Domiciano, que fue por el año entre 81 y 96, dice que como Domiciano comienza una persecución por el cristianismo, y allí estaba Juan, que era el líder de la iglesia en Éfeso, entonces a él lo va a meter en una paila de aceite hirviendo. Pero ese aceite hirviendo no tuvo poder sobre Juan. Cuando se dio cuenta que no había tenido poder el aceite hirviendo sobre la vida, la carne, el cuerpo de Juan, él se atemorizó y pues creyó que lo que decían de Juan era verdad, que este hombre era inmortal. Por ende, lo desterró a la isla de Patmos. Y pues allí en la isla de Patmos, Juan va a tener la revelación del Apocalipsis, y que seguramente a eso era lo que hacía referencia Jesús, de que el que iba a ver todos los eventos que estaban ocurriendo, que iban a ocurrir y que van a seguir ocurriendo, ese fue Juan, y lo describe de una manera exacta, pero claro, usando lenguaje figurado en el libro de Apocalipsis. Entonces desarrollaron temor hacia Juan, lo desterraron a la isla de Patmos, y probablemente
murió, aunque algunos historiadores dicen que lo más seguro es que Juan no murió desterrado en la isla de Patmos, sino que volvió a Éfeso, siguió desarrollando su oficio pastoral y posteriormente muere, pero de anciano, ya la ancianidad, allí en la ciudad de Éfeso. Pero sin embargo se considera que pudo haber sido también uno de los mártires que tuvo esta segunda persecución. También Dionisio, seguramente ustedes recuerdan a Dionisio, el Areopagita, al que hace referencia en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, cuando Pablo llega a Atenas, y que allí él va a tener discusión, enfrentamiento con dos grandes escuelas filosóficas que existían en ese tiempo, los estoicos y los epicúreos. Y pues allí había también una persona que estaba al cuidado de ese lugar que le llamaban el Areopagita, era Dionisio. Pues seguramente él estuvo también allí en esa confrontación que tuvieron y él creyó al mensaje de Pablo, se convirtió al cristianismo y luego se dice que en el tiempo hizo un estudio extraordinario de todas las constelaciones para explicar lo que había ocurrido en el nacimiento de Jesús y que llegó a ser un cristiano reconocido en el Medio Oriente y que posteriormente va a morir también en esta persecución. Dionisio el Areopagita. También Nicodemo, pero no el Nicodemo del cual habla Juan 3, sino al parecer otro creyente con ese nombre, era un benevolente cristiano de alguna distinción, sufrió también en Roma durante el furor de la persecución de Domiciano. Protasio y Gervasio fueron martirizados en Milán. Timoteo, el célebre discípulo de San Pablo, el hijo espiritual de Pablo, obispo de Éfeso, donde gobernó celosamente hasta la iglesia hasta el año 97, se dice que fue otro de los mártires también dentro de esta segunda persecución. Luego va a venir también un tercer emperador que va a declarar persecución abierta, general al cristianismo, y este hombre fue Trajano. Esta persecución se desarrolló a partir del año 98 hasta el 117 después de Cristo. En la tercera persecución, Trajano tenía un gobernador, y este gobernador era conocido como Plinio el Joven. Plinio el Joven fue un hombre erudito y famoso. Él, viendo lamentable matanza de cristianos y movido por ella a compasión, escribió a Trajano una carta. Y en esta carta él le explicaba, Plinio el Joven le explicaba a Trajano y le decía que los cristianos no habían hecho nada contrario a las leyes de Roma, por lo que no merecían este tipo de persecución. Es más, él enfatiza que todo lo que ellos contaban acerca de su crimen o error solo consistía en esto. Los cristianos lo que hacían era reunirse en determinado día antes del amanecer y repetir juntos una oración compuesta en honor de Cristo como Dios y a comprometerse por obligación, no ciertamente a cometer maldad alguna, sino al contrario, a nunca cometer hurtos, robos o adulterio, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie, después de lo cual era costumbre separarse y volverse a reunir después para participar en común de una comida inocente que ellos le llamaban la cena del Señor. Entonces, Plinio le comunica por medio de esta carta a Trajano, el emperador, que no había motivos para declarar persecución, martirio y muerte a los cristianos. Pero sin embargo, la persecución no cesó. En esta persecución se dice que pereció como mártir Ignacio de Antioquía. Este también es conocido como un padre apostólico muy reconocido en la historia, en el desarrollo de la iglesia. Y pues que este hombre, Ignacio de Antioquía, era tenido en gran reverencia entre muchos. Plinio, el joven, como gobernador, recibía queja de los ciudadanos del imperio acerca de los cristianos, pero eran acusaciones injustas y muchas de ellas, pues, eran atestiguadas por testigos falsos. Eh, este hombre pidió consejo a Trajano y Trajano lo que hizo fue enviar una contestación y decirle que había oportunidad para que los cristianos no sean martirizados, perseguidos y muertos. Y puso aquí unas tres condiciones. Número uno, que invoquen a los dioses romanos. Es decir, los cristianos lo que deben hacer es invocar a los dioses romanos. Número dos,
que deben ofrecer sacrificio al emperador. Y número 3, dijo Trajano, que debían maldecir a Cristo. Es decir, que Trajano dice que los cristianos hagan estas 3 declaraciones y ellos no van a ser perseguidos, van a ser libres, van a ser liberados, lo van a excluir de la persecución. Pues Plinio el Joven le termina diciendo que eso era imposible que los verdaderos cristianos lo hicieran, porque los cristianos verdaderos preferían morir antes que invocar los dioses romanos, ofrecer sacrificio al emperador o peor, maldecir a Cristo. Hubo luego una cuarta persecución y esta cuarta persecución estuvo liderada por el emperador de Roma llamado Marco Aurelio, desde el año 161 hasta el año 180 después de Cristo. Marco Aurelio fue un filósofo, un famoso filósofo, y él tenía una inclinación estoica. Como estoico tenía prejuicios filosóficos contra los cristianos. Razonaba por qué le iba mal, porque se dice que en el tiempo que él gobernó, todo le fue mal. Pues fue un tiempo muy malo, hubo crisis política, social, económica, y él comenzó a reflexionar por qué le iba mal a él. Y pues concluye diciendo que los cristianos eran los culpables de que le haya ido mal. ¿Y por qué decía que eran los culpables? Porque él decía que los cristianos adoraban a otros dioses y no adoraban al emperador o a los dioses romanos. Y que por eso los dioses romanos estaban enfurecidos y le habían enviado tragedias para su imperio. Fue duro y fiero contra los cristianos y desencadenó esta cuarta persecución. Las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían de horror al verlas y quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies ya heridos sobre espinas, clavos, aguzadas conchas. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas, y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran muertos de la forma más temible. Policarpo, conocido como Policarpo de Esmirna, también un personaje muy reconocido dentro del ámbito del desarrollo de la historia de la iglesia. Este hombre fue discípulo del apóstol Juan. El venerable obispo de Esmirna se ocultó, pero fue descubierto por un niño. Tras dar una comida a los guardas que le habían prendido, les pidió una hora de oración, lo que los guardas le permitieron, y oró con tal fervor que los guardas que le habían arrestado sintieron haberlo hecho. Fue condenado y quemado en la plaza del mercado. Felízate, una ilustre dama romana de una familia de buena posición y muy virtuosa, era una devota cristiana, tenía 7 hijos a los que había educado con la mayor ejemplar piedad. Enero el Mayor fue flagelado y prensado hasta morir con pesos. Felipe, que le seguía en edad, fueron descerebrados con garrotes. Silvano, el cuarto, fue asesinado siendo echado a un precipicio, y los 3 hijos menores, Alejandro, Vital y Marcial, fueron decapitados. Muchos dicen que todo este martirio lo hicieron delante de su madre con el propósito de que la mamá claudique, reniegue de su fe. Pero eso no fue posible porque esta mujer era una fervorosa cristiana y ni aún viendo el martirio de sus propios hijos negó a Cristo. Posteriormente, también ella fue muerta, fue decapitada con la misma espada que los 3 hijos. Justino, el célebre filósofo, también conocido como Justino Mártir, murió en esta persecución. Se dice que el nombre él se lo debe a que él fue martirizado. Se lo conoce como Justino Mártir. La quinta persecución se desarrolló por medio de un hombre llamado Septimio Severo. Fue emperador también de Roma, y esta persecución se desarrolló desde el año 202 hasta el año 211. Severo, recuperado de una grave enfermedad por los por los cuidados de un cristiano, llegó a ser un gran favorecedor de los cristianos en general, pero al prevalecer los prejuicios
y la furia de la multitud ignorante se pusieron en acción unas leyes obsoletas contra los cristianos. Tertuliano, que vivió en esta época, nos informa de que si los cristianos se hubieran ido en masa de los territorios romanos, el imperio habría quedado despoblado en gran manera. Leonidas, padre del célebre Orígenes, fue decapitado por ser cristiano. Basílides, al pedírsele a Basílides, que era oficial, que hiciera un cierto juramento, rehusó diciendo que no podría jurar por los ídolos romanos por cuanto era cristiano. Y pues todos ellos fueron ejecutados, martirizados y muertos. La sexta persecución fue bajo un hombre llamado Maximinio. Esta persecución se desarrolló a partir del año 235 después de Cristo. El año 235 comenzó bajo el gobierno de Maximinio y en este gobierno una nueva persecución en contra del cristianismo. El gobernador de Capadocia, Serimiano, hizo todo lo posible para exterminar a los cristianos de aquella provincia. Al morir el tirano Maximino en el año 238 después de Cristo, le sucedió Gordiano y durante su reinado, así como el de sucesor Felipe, la iglesia estuvo libre de persecuciones durante más de 10 años. Pero en el año 249 después de Cristo se desató una violenta persecución en Alejandría por instigación de un sacerdote pagano sin conocimiento del emperador. Luego vino una séptima persecución. Quien estuvo al frente de esta séptima persecución fue un hombre llamado Decio. Se desarrolló a partir del año 249 y se extendió hasta el año 251 después de Cristo. Estuvo ocasionada en parte por el aborrecimiento que tenía contra su predecesor Felipe, que era considerado cristiano, y tuvo lugar en parte por sus celos ante el asombroso avance del cristianismo, porque los templos paganos comenzaban a ser abandonados y las iglesias cristianas estaban llenas. Estas razones estimularon a Decio a intentar la extirpación del nombre mismo de cristiano, y fue cosa desafortunada para el evangelio que varios errores se habían deslizado para este tiempo dentro de la iglesia. Los cristianos estaban divididos entre sí, los intereses propios dividían a aquellos a los que el amor social debía haber mantenido unidos, y la virulencia del orgullo dio lugar a una variedad de facciones. Los paganos en general tenían la ambición de poner en acción los decretos imperiales en esta ocasión y consideraban el asesinato de los cristianos como un mérito para sí mismo. ¡Qué tremendo! La octava persecución se dio bajo el liderazgo de Valeriano en el año 253 hasta el año 260 después de Cristo. Esta persecución entonces comenzó bajo Valeriano en el mes de abril del año 257 después de Cristo y continuó durante 3 años y 6 meses. Los mártires que cayeron en esta persecución fueron innumerables, y sus torturas y muertes igual de variadas y penosas. No se respetaron ni rango, ni sexo, ni edad. Es aquí oportuno observar la singular pero mísera suerte del emperador Valeriano, que durante tanto tiempo y tan duramente persiguió a los cristianos. Este tirano fue hecho prisionero mediante una estratagema por Sapor, emperador de Persia, que lo llevó a su propio país, tratándolo allí con la misma inusitada indignidad, haciéndole arrodillarse como el más humilde esclavo y poniendo sobre él los pies a modo de banqueta cuando montaba a su caballo. Después de haberlo tenido durante 7 años en este abyecto estado de esclavitud, hizo que le sacaran los ojos, aunque tenía entonces 83 años, no saciando con ellos deseos de venganza. Pronto ordenó que lo despellejaran vivo y que le frotaran sal en la carne viva, muriendo bajo tales torturas. Así cayó uno de los más tiranos emperadores de Roma y uno de los más grandes perseguidores de los cristianos. Vino después de Valeriano una novena persecución y fue bajo Aureliano. Esto ocurrió en el año 274 después de Cristo. Los principales que padecieron en esta fueron Félix, obispo de Roma. Este prelado accedió a la sede de Roma en el año 274. Fue el primer mártir de la petulancia de Aureliano, siendo decapitado en el 22 de diciembre de aquel mismo año. Agapito, un joven caballero que había vendido sus posesiones y dado el dinero a los pobres,
Fue arrestado como cristiano, torturado y luego decapitado en Praeneste, una ciudad de un día de viaje de Roma. Y por último, la última persecución estuvo bajo el liderazgo de Diocleciano. Se dio desde el año 303 hasta el año 305 después de Cristo. Bajo los emperadores romanos y comúnmente llamada la era de los mártires, fue ocasionada en parte por el número de aumento de los cristianos y por sus crecientes riquezas y por el odio de Galerio, el hijo adoptivo de Diocleciano, que estimulado por su madre, una fanática pagana, nunca dejó de empujar al emperador para que iniciara esta persecución hasta que logró su propósito. Su esposa e hija eran cristianas, pero aún así él accedió a la persecución y emprendió cosas terribles. El día fatal fijado para el comienzo de la sangrienta obra era el 23 de febrero del año 303 después de Cristo, el día en que se celebraba la Terminalia y en el que, como se jactaban los crueles paganos, esperaban terminar con el cristianismo en el día señalado. Comenzó la persecución en Nicodemia, en la mañana del cual el prefecto de la ciudad acudió con un gran número de oficiales y alguaciles a la iglesia de los cristianos, donde forzando las puertas tomaron todos los libros sagrados y los lanzaron a las llamas. Toda esta acción tuvo lugar en presencia de Diocleciano y Galerio, los cuales, no satisfechos con quemar los libros, hicieron destruir las iglesias sin dejar rastro alguno. Es decir, que Diocleciano no solo quiso exterminar a los cristianos, sino desaparecer el cristianismo de la faz del planeta Tierra. Pues estos hombres no tuvieron el éxito que ellos esperaban, porque Dios siempre se encargó de preservar a su pueblo, se ha encargado y se seguirá encargando de preservar a ese remanente fiel. Las modalidades, las formas que se utilizaron para esta persecución son diversas. Otros, azotes, espadas, dagas, cruces, veneno y hambre se emplearon en los diversos lugares para dar muerte a los cristianos, y se agotó la imaginación en el esfuerzo de inventar torturas contra gentes que no habían cometido crimen alguno, sino que pensaban de manera distinta de los seguidores de la superstición. Algunos no eran muertos, pero se hacía todo por hacerles la vida miserable. A muchos se le cortaban las orejas, las narices, se le sacaban los ojos, el derecho, el izquierdo, y se le inutilizaba en sus miembros. Esta persecución tuvo resultados, y los resultados se los puede calificar dentro de dos ámbitos. Número uno, los buenos, y número dos, los malos, los positivos y los negativos. ¿Cuáles fueron los resultados positivos? Los resultados positivos que obtuvo la iglesia en este tiempo de persecución es que la iglesia fue purificada. Los cristianos verdaderos no negaron a Cristo, justo como lo dijo Plinio el Joven. Número 2, la iglesia estaba unida en doctrina y creencia. Número 3, predicaron el evangelio en todo lugar donde ellos huían por causa de las persecuciones. Y número 4, surgieron los apologistas, quienes defendieron el cristianismo con altas normas de fe y también de conocimiento. Hubo también resultados negativos, y los resultados negativos es que algunos negaron a Cristo, por lo cual surgió posteriormente un grupo llamado los Lapsis. Los Lapsis tuvieron como propósito poder restaurar a aquellos cristianos que habían negado su fe por diferentes circunstancias, por la postura tal vez o la muerte de algunos de sus familiares, sus seres queridos. Ellos terminaban haciendo la fe, pero no lo hacían de corazón, únicamente por intentar salvar a sus seres queridos. Pues al considerar estos factores, posteriormente hubo un grupo que consideraron que ellos tenían que ser nuevamente aceptados dentro de la fe del cristianismo, y buscaron recuperarlos. Pues aún así se lo conoce como un resultado negativo porque negaron a Cristo, pero pues luego hubo también un grupo que se dedicó a rescatar a los caídos. Esto es el complemento que teníamos para este periodo de la iglesia perseguida, y que hoy, con la ayuda del Señor, lo hemos compartido. Agradecemos a Dios por la oportunidad de aprender, y de seguro que al analizar todos estos factores y ver cómo el cristianismo en sus inicios tuvo que defender su fe,
a costa de su propia vida, puede ser también un elemento que nos anime a nosotros a conservar, defender nuestra fe en medio de las adversidades en las que nos estamos desarrollando. Muchísimas gracias, abrazos fraternos y que el Señor nos ayude y nos siga bendiciendo para cumplir sus propósitos. Sí. Amén.